Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a ver cómo nuestras inversiones nos pueden generar unas rentas constantes. Y estoy hablando efectivamente de los dividendos. Vamos a ver algunos fondos de inversión y algunos ETFs que además de revalorizarse con el tiempo, porque esto es lo interesante para mí de los dividendos, que no solo nos paguen, sino que también se vayan revalorizando con el tiempo. Y por lo tanto, pues cada vez tenemos un patrimonio mayor. Hay dos tipos de fondos, de acumulación y de distribución. Las empresas dentro de un fondo de renta variable reparten unos dividendos. Si compramos acciones individuales de estas empresas, pues cada X tiempo, normalmente de forma trimestral, pues nos van a pagar un porcentaje de sus beneficios. Bien, los fondos que tienen este tipo de acciones tienen dos formas de comportarse. Los de acumulación, cuando reciben esos dividendos, lo que hacen es reinvertirlos, comprar más acciones. Por lo tanto, el fondo se revaloriza más. Y luego hay unos fondos de distribución, que lo que hace es repartirlo a los partícipes. Entonces, bueno, os he puesto aquí un ejemplo rápido. Nosotros en el canal solemos hablar siempre de acumulación. Y aquí os he puesto el ejemplo de lo que pasa. Una participación te vale 100 euros. Si el fondo sube un 10%, la participación vale 110. 10 que has ganado de beneficio y 100 que era el capital inicial, pues nada, 110. ¿Que el fondo baja un 10%? Pues el precio de la participación en vez de 100 son 90. De acumulación suele ser mejor cuando queremos aumentar nuestro patrimonio de forma más rápida. Es verdad que podríamos recibir los dividendos y reinvertirlos por nuestra cuenta, pero no tendría mucho sentido porque tendríamos que tributar por esos dividendos antes de reinvertirlos. Entonces es mejor que el fondo lo haga de forma automática. Ahora, no vamos a tratar este tema, sino los de distribución, cuando realmente nos pagan dividendos. Vamos a suponer que empezamos con una participación, olvidaos de los 10.000 euros, una participación que vale 100 euros. Si el fondo sube un 10% de rentabilidad total, el precio de la participación va a costar 106, por lo tanto le estaríamos ganando dinero a nuestra inversión, porque ya no vale 100, vale 106, y también nos pagan 4 euros de dividendo. Por lo tanto, en vez de acabar con el precio de participación de 110, nuestra participación va a costar 106 y nosotros nos vamos a quedar con estos 4 euros. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el fondo baja? Pues que va a bajar igual que aquí, a 90, pero como además nos pagan un dividendo, el precio de la participación se va a quedar en 86. Es decir, lo que nosotros cobramos de dividendos se resta directamente del valor liquidativo del fondo. Pasa lo mismo con las acciones. Imaginaos que una acción reparte un dividendo de un 8%, que si no me equivoco, pues algunas del IBEX 35 como Repsol reparten un dividendo muy alto. Entonces sería muy fácil comprar esa acción dentro de 5 días que repartan dividendo y luego venderla. No, no funciona así porque en el momento que te pagan el dividendo, el valor de la acción cae en ese mismo porcentaje. Lo que os quiero decir con esto es que cuando el mercado sube, pues un fondo de acumulación, el precio de la participación va a crecer más que en uno de distribución, y cuando baja lo mismo, ¿de acuerdo? Porque nos están repartiendo parte de los beneficios del fondo a nosotros. Bien, ya aquí viene el kit de la cuestión. ¿Cuánto nos va a pagar más o menos un fondo de distribución? Hay de muchísimos tipos. Normalmente los que vamos a ver hoy te van a pagar entre un 3%, 2,5%, 3,5% anual. Por lo tanto, si realmente nos quisiéramos jubilar viviendo de nuestras inversiones, pues tendréis que hacer ese cálculo. Aunque también vamos a ver algún ETF que de media ha estado pagando un 5%. Entonces, el primer fondo que vamos a ver es el Guinness Global Equity Income. Fijaos que os he cogido la clase de distribución y la clase de acumulación, porque la vamos a comparar para que vosotros entendáis pues algunos conceptos. Como por ejemplo, que las rentabilidades que veis aquí son absolutas, es decir, no están descontando el dividendo. Fijaos que tanto en la acumulación como en la distribución tienen la misma rentabilidad anual, a 5 años, a 10 años, etcétera, etcétera. Este fondo en concreto a 5 años pues tiene una volatilidad del 10,47%, un poquito menos que el típico fondo de renta variable, y una máxima caída de un 10,19%, me imagino que en el año 2022, y un ratio de Sharpe de 0,79. Y bien, me podéis decir, oye, este fondo no va muy bien comparado con otros de renta variable, pero es que estos fondos lo que tienen son empresas muy maduras ya. Las empresas que pagan alto dividendo son empresas que ya han crecido mucho, y cuyo crecimiento es a una tasa de un 5 o un 6%, a veces incluso menos. Entonces, gran parte de los beneficios que obtienen, a pesar de que reinvierten algo en crecer, por ejemplo, vamos a suponer Coca-Cola, que la conocéis todos, pues sí que tiene sus gastos de marketing, sí que puede abrir algún nuevo centro logístico en algún sitio, pero gran parte de sus beneficios lo reparte en dividendos. Y por lo tanto, pues no podemos exigir tampoco unas rentabilidades demasiado elevadas. Ahora bien, fijaos qué curioso que a pesar de que aquí las rentabilidades son idénticas, cuando nos vamos al gráfico, pues ya podéis intuir que la línea azul es el de acumulación.
Entonces, aquí podemos ver dos cosas. Uno, que el reparto de dividendos es semestral. ¿Y esto cómo lo sé? Fijaos que aquí es donde se separan las rentabilidades. Aquí hacen lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y cuando llega junio, se separan. Y más o menos hay una diferencia de un, fijaos, 5,62% y un 6,60%, de un 1% aproximadamente. Seguimos hacia adelante, sigue habiendo una diferencia en la rentabilidad de un 1%, y cuando llega enero, aquí a 31 de diciembre, 4,60 y un 5,66, sigue habiendo un 1% de diferencia, y cuando avanzamos ya hay un 2%. Es decir, cada semestre aumenta la diferencia en lo que es el valor liquidativo en un 1%, que es lo que reparte este fondo en forma de dividendos. De hecho, si nos vamos a la página oficial y nos descargamos, fijaos que es anual, este informe anual, podemos ver que por aquí abajo, aquí lo tengo, en los últimos 12 meses se ha repartido un dividend yield del 2%, coincidiendo justo con lo que estamos viendo en pantalla. Y esto porque está empezando el 5 de febrero, si esto empezara en enero, pues veríamos otra diferencia en rentabilidad porque se pagó dividendos también al principio de enero. Entonces, simplemente quiero que tengáis esta diferencia, que las rentabilidades que veis en Finec total son totales, no excluyen el dividendo, pero que el valor liquidativo sí que va a crecer mucho más. En un fondo de acumulación va a crecer más rápido que uno de dividendos. Y el otro que había mirado es el JP Morgan Investment Funds Global Dividend. Y el otro que había visto es el JP Morgan Investment Funds Global Dividend, que creo que los que están disponibles son estos dos de aquí. Este es de acumulación y este es de distribución. Normalmente siempre nos dan las dos opciones. Vamos a copiar este ISIN de aquí y lo vamos a comparar con el Guinness. Aquí lo tenemos y de paso este de acumulación lo borramos. Y aquí podemos ver que el JP Morgan pues se ha comportado bastante mejor a un año, pero si lo ponemos a largo plazo pues son dos fondos que se comportan de forma bastante similar. Y si vemos el gráfico, a un año vemos que el JP Morgan es bastante superior, sin embargo cuando lo ponemos a 5 años pues vemos que el Guinness se ha comportado mejor. Entonces bueno, tampoco hay que hacerle mucho caso, simplemente como todos los fondos, hay veces que un año va mejor uno y otros años va mejor el otro. Mirando las rentabilidades a 5 años, que es como me gusta verla a mí, vemos que el Guinness pues un 10,41% anualizado y el JP Morgan Dividend un 8,40%. Ahora bien, ¿cuántos dividendos paga esta gente? Pues aquí tenemos, si nos vamos a la página oficial, vemos que aproximadamente paga entre un 3 y un 2,5%. Fijaos qué detalle, que cuando vemos que los dividendos son más de un 3%, estamos viendo aquí tasas de más 3,59%, 2017, 2018, aquí la renta variable no estaba muy alta, que habíamos tenido una pequeña caída y en el momento que el mercado se pone alcista, pues bajamos al entorno del 2,66%. 2022, que volvimos a tener un mercado bajista, pues el dividend yield digamos que aumenta. A ver, esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque una cosa es el precio de la acción y otra cosa es el dividendo que reparten. Si una empresa saca 100, vamos a decir 100 euros de beneficio y reparte esos 100 euros en dividendos, el año que viene se ha crecido a una tasa de un 2%, pues va a repartir 102 de beneficio, va a repartir un beneficio muy, muy similar. Pero si ha habido un mercado bajista y el precio de la acción ha caído un 30%, pues ese dividendo que paga en relación al precio de la acción pues es mayor. Y por eso vemos estas variaciones. Pero bueno, esto más o menos lo que nos viene a decir es que va a pagar entre un 2,5 y vamos a poner un 3,5 de dividendos, un poquito más que el otro fondo. Claro, ¿cuánto dinero necesitamos tener invertido para que esto nos salga a nosotros rentable? Pues ya si nos basamos en un 3%, vamos a poner, ya sabéis que de cada 100.000 euros que tengáis invertidos, pues os van a pagar 3.000 euros anuales. Con eso ya tenéis que hacer vuestros cálculos, por lo tanto con 1.000.000 de euros pues serían 30.000 euros anuales. Y sí, hace falta un capital bastante elevado para poder vivir de nuestros dividendos, haciéndolo así de esta forma. Evidentemente, si compramos otro tipo de empresas con dividendos más altos y tal, pues se podría ajustar la estrategia. Pero yo os hablo con lo que os estoy enseñando. Y ahora vamos a ver algunos ETFs, porque sí es cierto que solemos tocar los fondos de inversión, sí he encontrado cosas muchísimo más interesantes en formato ETF que en formato fondo de inversión. Y un ejemplo, tenemos aquí el Vanguard All World High Dividend Yield Usage. Aquí podemos ver política de distribución, un TER del 0,29, bastante baratito. Replicación física, solo long, volatilidad un año 11,71, tipo como el MSCI World, frecuencia de distribución trimestral, nos van a pagar dividendos de forma trimestral. Y aquí tenemos las 10 mayores posiciones: JP Morgan Chase, ExxonMobil, Johnson Johnson, Abbey, Bank of America, Home Depot, Procter & Gamble. Esto suena bastante a la cartera de Warren Buffett, porque tiene la verdad que acciones muy dividenderas, pero tiene 2.219 empresas en cartera.
Y si nos vamos a países, aunque aquí parece que tiene mucho de Estados Unidos, solo un 37% es Estados Unidos, Japón un 8,79%, Reino Unido un 6,18% y luego el resto de países 43,31%. Bien, ¿y cuál es la rentabilidad por dividendo que nos da esta gente? Pues aquí tenemos de un año, 2025-2024. Mira, en 2022, por ejemplo, tuvo un rendimiento total de un más 0,09%. ¿Qué pasa? Que el valor liquidativo quedó en negativo porque repartió un 3,67% de dividendos. Fijaos que aquí el porcentaje en este ETF es más alto que en cualquiera de los fondos que hemos visto. En el año 2026 repartió un 3,54% de dividendos y el precio de la participación creció un 4,10%, rendimiento total 7,64%. 2024 creció un 16,36%, de los cuales un 3,41% fueron dividendos. Y así en el año 2025 lo mismo. Y este año, bueno, este año veremos a ver cómo acaba. Pero vamos que aproximadamente es de un 3 a un 4%. Entonces vamos a ver aquí el precio de la participación. Aquí lo tenemos, 74,72 es lo que pagáis vosotros hoy por una participación de este ETF. ¿Y cuánto es el dividendo que nos van a pagar? Aquí nos viene muy bien especificado. Fijaos, por ejemplo, en el marzo de 2025 pagaron 41 céntimos, en junio 0,77, en septiembre 0,41 y en diciembre 0,39. A ver, aquí no hay ningún misterio. Según las empresas cuando repartan el dividendo, pues habrá trimestres que repartan más y trimestres que repartan menos. Y esto es en lo que yo quería hacer hincapié, que a pesar de que os reparte un 3,5 de dividendos, vuestro capital va creciendo, ¿veis? Aunque se puede mantener plano por el tipo de fondos que es. En 2022, fijaos que con la caída del mercado se mantuvo plano. Luego, en épocas alcistas, pues vuestro capital también va aumentando. Entonces, imaginad que habéis acumulado pues medio millón de euros y os queréis jubilar y queréis una renta, pues podéis buscar un ETF de este tipo que os pague un 5%, igual no un 2, pero igual un 5%, y ya eso os va a complementar la pensión, pero además esos 500.000 euros van a seguir creciendo. Que creo que es la idea de todo esto. Bueno, espectacular la subida que está teniendo Coca-Cola. No sé si esto implica algo. Cuando estas empresas defensivas se mueven tanto, algo pasa. Aquí veis, por ejemplo, un gráfico de Coca-Cola que tuvo un crecimiento exponencial hasta el año 2, hasta la burbuja.com. Luego sí es verdad que tardó muchísimo en recuperar esta caída, pero en toda esta zona pues seguía pagando sus dividendos. Y se podía haber hecho recompras de acciones por aquí, haber comprado más acciones, que es básicamente lo que hacía Warren Buffett. Y ahora mismo, pues bueno, veis que además de repartir dividendos, la acción va creciendo con el tiempo. Y fijaos el crecimiento exponencial que ha tenido las últimas semanas, que esto es bastante llamativo. Normalmente cuando una empresa defensiva como Coca-Cola crece tanto, viene después una caída en la renta variable. Pero bueno, me voy a callar, que luego decís que si estoy intentando adivinar, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero bueno, es llamativo cuanto menos. Y Coca-Cola precisamente pertenece a los aristócratas del dividendo. Son empresas que llevan los últimos 25 años aumentando su dividendo de forma constante. Vamos a ver si podemos ver la cartera. Aquí las 10 mayores posiciones, pues tenemos Realty Income, Chevron, Target, Pepsi & Co. Es decir, empresas dividenderas. Y vemos que un 93,38% es Estados Unidos, que ponía ahí arriba SP500, debería ser prácticamente el 100%. Pero bueno, nosotros a lo que vamos, fíjate que aquí no tiene tan buena pinta. Un 2,23% de dividendo en el año 2022 y un rendimiento total de 5,14%. Fijaos que aquí este fondo se comporta más como un fondo defensivo, que en 2022, cuando todo el mercado está cayendo, esto subió por las empresas que tienen cartera y sin embargo en años muy alcistas como 2023 y 2025, pues sí que han tenido una caída, a pesar de que el 2024 pues lo hicieron bastante bien. Pero sí vemos que, bueno, que los dividendos es un poquito lo que vimos en los fondos de inversión, alrededor de un 2-2,5%. Nada, este no es porque sea un ETF que me haya parecido interesante, pero sí quería que supierais lo que son los aristócratas del dividendo, porque mucha gente habla de ello, así que bueno, ya tenéis este dato. Ahora bien, el siguiente ETF sí que me llamó muchísimo la atención. VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leader UCITS ETF. Curiosamente, un ISIN de Países Bajos. Y vamos a ver qué es lo que ha hecho estos años. Si nos vamos a su rentabilidad, fijaos por qué me ha llamado a mí la atención. En 2022 un 15,76%, de los cuales un 5,06% fueron dividendos. 2023 un 5,28%, un 4,64%, un 4,28% y un 4,02%. Entre un 4 y un 5%. Pero claro, aquí lo que llama la atención es la rentabilidad total. Fijaos qué crecimientos.
Y este ETF casi creo que merece la pena, pues algún día hacerle un análisis un poquito más profundo para ver en qué se basa para tener estas empresas en cartera. Y si realmente es una gestión activa y lo va haciendo bien, pues sería para tener en cuenta, porque ya os digo, paga un dividendo alto y no solo eso, sino que la revalorización, vamos a ponerlo a 5 años, fijaos que ha sido explosiva. Imaginaos que os estén pagando un 5% de dividendos y además vuestro capital crezca a este ritmo. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un ETF que se ha comportado extraordinariamente bien y además paga unos dividendos elevados. Pero bueno, seguramente haya más por ahí. Ya sabéis que no es mi especialidad, que no suelo mirar este tipo de ETFs de distribución. Pero sí podría ser interesante rebuscar un poquito más, a ver qué otros ETFs hay similares y hacerles un buen análisis. Así que nada, aquí ya tenéis algunas ideas para aquellos que estéis buscando pues generar unas rentas con vuestras inversiones. Ya sabéis que si vuestro capital es un poquito elevado, pues quizás podáis añadirlo a vuestra pensión y así tenéis un complemento perfecto mientras vuestro capital sigue creciendo. Así que nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Os voy a dejar en cualquier caso las descripciones de los ETFs que hemos visto en la descripción del vídeo para que los podáis localizar. Esto ha sido todo. Hasta la próxima.